Muchísimas bendiciones. Perfume de Gozo les saluda. Es para nosotros una bendición estar una vez más en sus casas y bendecirles con cada palabra que tenemos en este día, porque este día levante su mano ahí donde usted está y diga: es un día de victoria, un día de gozo, un día de gloria, un día donde el Señor se glorificará en cada área de mi vida. El Señor está presente en este lugar. Le entregamos este lugar al Espíritu Santo y además de eso queremos bendecirlos con nuestro hermoso patrocinador que está en este set, y quiero decirles que es Servicios Sanitarios Angulo Herrera, que pone a su disposición destaqueo de pilas, de lavatorios, tinas de baño, fregaderos, tuberías en general, limpieza de tanques sépticos, trampas de gasa y mucho más. Su teléfono 8590-4465. Este patrocinador desea ayudarles, así que usted puede comunicarse con ellos 8590-4465. Muchísimas bendiciones. Esta es su noticia de gozo, con noticias del acontecer cristiano importantes en esta época del año. Así que queremos contarles que Obama dice que lloverán bombas sobre Israel si rechazan el acuerdo nuclear que hay en Estados Unidos. En una reunión con 22 líderes judíos que invitó a la Casa Blanca, advirtió que si el Congreso desaprueba el acuerdo nuclear iraní, los cohetes de Hezbollah van a llover sobre Tel Aviv. Imagínense ustedes, estamos viendo las señales de los finales de los tiempos. Si eso es así, ya estaríamos enfrente prácticamente de los últimos tiempos, cuando ya vendría muy pronto el rapto. Dice que el estadounidense Barack Obama sabe que puede tener problemas si el Congreso de Estados Unidos veta el acuerdo nuclear con Irán. Enemigo político del primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos hizo una gran velada amenazando al Estado judío con un discurso esta semana. Así que veamos qué importante es estar en este tiempo con el Señor, ¿verdad? Y siguen las noticias. También nos cuentan que la periodista de Telemundo, Rachel Díaz, entregó su vida a Jesucristo. Ayer salió bautizándose en todas las redes sociales. Eso es una noticia muy linda, ver que todavía hay salvación, que la gente cada día más llega a los pies de Jesucristo. Dice, fue un camino donde el Señor ha ido transformándome, donde ha ido mostrándome su amor, donde ha ido creciendo mi fe y mi necesidad de conocerlo más, donde he puesto cada área de mi vida en sus manos, porque todo lo que tuve y tengo y tendré, se lo debo a Él. Esas fueron las palabras de Rachel Díaz. También tenemos esta noticia donde dice que en Irak hace un año exactamente empezó el gran éxodo de decenas de miles de cristianos cuando el Estado Islámico tomó la ciudad de Karagosh en la llanura de Nínive. Aparentemente todos los cristianos han tenido que huir a ese lugar, hacia los lugares altos, lo que dice la palabra también. Dice que donde usted esté, usted va a tener que huir a las montañas, porque los van a perseguir y los van a matar. En ese lugar ya se están viendo todas esas señales. Dice, fue horrible, huimos al atardecer, todavía puedo ver el horror en los rostros de las personas. Pensaban que Estado Islámico les mataría. Son palabras de uno de los 120,000 refugiados cristianos que dejaron el norte de Irak ante el avance yihadista por el país, incluyendo la ciudad iraquí con mayor población cristiana. En el primer aniversario del éxodo cristiano de Oriente Medio, Rami es un joven cristiano iraquí cuyo destino es compartido por todos aquellos con su misma fe, entrevistados por Oliver, de ayuda a la iglesia necesitada. Como el resto de cristianos en el norte de Irak, su familia y él partieron a Kuala-Kouch, la ciudad con mayor población cristiana del país. Así que estamos viendo
cómo los cristianos en diferentes lugares tienen ya que estar huyendo de sus casas, estemos apercibidos, ya estamos a un pie del rapto, cuando se cumpla, cuando dice la palabra que cuando haya los rumores de guerra cerca de Israel, dice todos preparados y listos, porque se empieza a cumplir la palabra de que ya pronto viene el rapto y por lo tanto aparecerá también el anticristo y todos tendremos que salir. En China, en un lugar que la llaman la Jerusalén de China, por sus numerosas iglesias, la insignia principal es la cruz. Y en la ciudad oriental de Guizhou, donde hace meses la comunidad cristiana les prohibieron poner esa insignia, entonces ellos lo que han hecho es que han ido a poner insignias por diferentes lugares y ahora hay más cruces en todo el lugar, porque ellos están deteniendo ante lo que están diciendo el Estado chino. Así que a medida que las autoridades las derriban, dice la noticia, reaparecen más, reaparecen en otros lugares. Están pintadas en las camisetas de los ciudadanos, colgadas en los coches de las puertas y de las casas. Los cristianos en China se están levantando, están tomando poder y están tomando autoridad ahí en ese lugar. Así que bendecimos a cada una de esas personas porque también ellos están arriesgando sus vidas por Jesucristo. Están arriesgando sus vidas para poder dar el evangelio a todo el mundo. Y entonces estamos viendo iglesias incluso que tienen que esconderse, se esconden en diferentes lugares, dice que se meten en túneles, en cavernas para poder adorar a Dios. También hoy hay otra noticia que dice que ayer llevaron miles de Biblias y entonces ellos se tiraron encima de las Biblias porque allá no es como aquí que nosotros podemos leer la Biblia, levantarnos en la mañana, hacer nuestro devocional, orar. Ahí no, ahí ellos ni siquiera tienen derecho a tener Biblias. Y entonces a un hombre incluso lo arrestaron por haber llevado Biblias. Entonces es muy importante que usted valore lo que tenemos aquí en estos países centroamericanos, el privilegio que Dios nos ha dado de poder agarrar la palabra, de poder escuchar la música, de poder ver en canales de televisión estos programas cristianos. Ahí imagínense que tenemos un privilegio que es el de poder educar a nuestros hijos en la palabra. Ellos, para poder estar en la palabra, tienen que esconderse en lugares donde no los encuentren, porque si los encuentran, los matan. Estamos viendo miles de personas que han sido masacrados por Jesucristo, por no negar la fe. Así que definitivamente estamos llegando a estos tiempos donde vendrá el que tiene que venir, que se llama el Salvador Jesucristo por nosotros en una nube, y dice que descenderá y tomará su pueblo y lo llevará con él a las bodas del Cordero. Les bendecimos, les amamos y esta es noticia de gozo para usted. Bendiciones, amadas amigas, amados amigos, nuevamente con su sección Entre Amigas. Hoy está conmigo mi amada Ayana, una mujer que conocí muchísimos años atrás cuando ella estaba soltera y todo, y Dios nos ha permitido tener una excelente amistad. Estuve en su boda, en el nacimiento de sus hijos, y ha sido de verdad, Ayana, una amistad entrañable, ¿verdad? De amigas, y por eso hemos querido rescatar este set de Entre Amigas, porque hay tantas cosas de las cuales podemos hablar y hacer partícipes a nuestros televidentes para que ellos se gocen con nosotros, para que ellos puedan conocernos un poco más, saber nuestras debilidades, nuestras alegrías y nuestra forma de ser, ¿por qué no? Hoy tenemos el tema de la mujer, porque en vez pasada mi amada Laura y yo estuvimos hablando del cambio de la moda de la mujer de ayer y la mujer de hoy, pero hoy también queremos rescatar cómo eran, Dayanita, las mujeres de antes, la forma de criar a sus hijos,
lo sumisas, Dayana, lo sujetas que ellas eran, y cómo los hombres agarraban el sacerdocio, o me lo dan, ¿verdad? Sí. Y cómo esto ha ido pues variando, Dayana, ¿tú qué dices de todo esto? Sí, antes de empezar con el tema, Pastora Tati, un honor, como siempre, una honra para mí estar al lado de una mujer tan valiente, tan esforzada. Todas las palabras que ustedes vieron que ella dijo de mí, las pienso yo de ella. Para mí una mujer admirable, esa mujer de la que habla la Biblia, de la cual para mí un ejemplo a seguir, una mujer de 1000 batallas y todas ganadas, con Dios siempre de su lado, y de la cual todos los días aprendo, Pastora Tati, a pesar de que es mi pastora aquí en el canal y es nuestra cobertura, es mi amiga, es una mujer con la cual tengo toda la confianza y la libertad de llorar, de destaparme y de contarle todas esas cosas. Este set, a mí me encanta, esta pequeña parte me encanta a mí, porque podemos demostrar aquí que no solamente somos personas que llevamos una palabra hasta sus casas, sino también todas somos amigas. Así es, amén. Me llamaba mucho la atención el tema que traemos hoy, porque cuando la pastora Tati me lo proponía, yo me empecé a acordar inmediatamente de mi abuelita, me empecé a acordar y dije, qué bonito tema, porque definitivamente hay cosas en las cuales uno con el tiempo las guarda y las atesora, ¿verdad, Pastora Tati? En el corazón, y cosas como usted decía, la mujer siempre sumisa, la mujer totalmente, si ustedes se ponen a ver y hablamos del tiempo un poquito años atrás, las mujeres y los matrimonios de antes no son como los matrimonios de ahora, Pastora Tati. Totalmente, las mujeres eran mujeres sumisas, mujeres entregadas a sus esposos, hasta de una u otra manera pienso yo, Pastora Tati, que había un machismo muy grande. Había un machismo muy grande, y ahora las mujeres, pues desgraciadamente, no se dejan. Es correcto. Y todo esto, Dayana y amigos televidentes, se ha venido dando conforme pasan los siglos, conforme pasan los años. Porque yo recuerdo muy bien que el hombre de la casa, solo él trabajaba, él era el proveedor, él era el que mandaba, él decía qué se comía ese día, etcétera, etcétera. De hecho, cuando niña jugábamos afuera en la calle y uno podía ver casi que todos los días a los varones sacerdotes de hogar, padres de familia, llevar sacos de gangocha al hombro, y ahí llevaban la comida, ¿verdad? Ahí llevaban arroz, se iban al tan mentado estanco, ¿verdad? Compraban el arroz por kilos, los frijoles por kilos, la manteca por onzas, y todos los chiquillos corriendo a pintarse del papá, ¿verdad? ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo? ¿Verdad? Dentro del hogar veíamos, Dayana, a una mujer sumisa, si se puede decir, la casa impecable, sus niños bien educaditos, ¿verdad? Lo que decía mamá, había que hacerlo, porque si no, cuando llegaba papá, ay, 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 era faja de fijo, ¿verdad? Y hoy todo eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido, Dayana? Yo pienso que cuando vino la renovación o revolución femenina, que si bien es cierto fue bueno, porque muchas veces la mujer estuvo muchas veces al yugo de su esposo, ¿verdad? Esposos machistas, se hacía lo que él decía, si no, entonces aquello ardía Troya. Entonces la mujer cuando viene y se libera de todo eso, pues prácticamente yo creo que se perdieron muchos valores, porque ahora la que trabaja también es la mujer. Los hijos pasan solos, el hombre trabaja, la mujer trabaja, se le dio ese voz y voto también a la mujer, ¿verdad? Entonces, ya los niños muchas veces no saben quién en realidad lleva las riendas del hogar. Así es. Y todo eso se ha perdido, aunque yo les digo que en cierto punto añoré los tiempos pasados. Donde había una mamá que siempre estuvo en el hogar, ayudando con las tareas, Dayana, llamando la atención a sus hijos, educándolos y muchas veces dándoles faja. Y hoy por hoy se ha perdido todo esto, porque Dios guarda un padre ahora que toque a su hijo con la faja, inmediatamente se le viene el peso de la ley. Y Dayanita, yo siento que se ha perdido muchos valores, donde la mujer tomó quizá, un papel. Y no me lleguen a odiar,
pero llegó a tomar un papel que no le correspondía. Sí, o tal vez no lo tomó de la mejor manera, Es correcto. digo yo, ¿verdad? Porque, bueno, yo tal vez de todo lo que nos decía ahorita la pastora Tati, no me acuerdo porque les miento, ¿verdad? Pero sí hay cosas de las cuales tengo en mi mente y guardo, digamos, yo me crié con mis abuelitos y siempre les he comentado esto cuando me ha tocado alguna prédica o dar un poquito del testimonio de mi vida. Y mi abuela y mi abuelo fueron los que me criaron y fueron mi figura paterna y mi figura materna. En el caso de mi abuelita, yo recuerdo que ella era una mujer, pastora Tati, que con tan solo que me retorciera los ojos, Sí. yo entendía, pero era insofacto. Ahora uno le corrige a un hijo y a uno como mamá, ahora imagínate a una abuelita, ¿verdad? Uno como mamá corrige a un hijo y por ese mismo papel que la mujer ha tomado, los hijos se creen con la autoridad de responderle a uno porque tal vez usted no está todo el día metida en la casa como lo hacían antes las mujeres, ¿verdad? O de la misma manera, el varón de la casa. A veces yo me acuerdo que mi abuelita me decía, espérese que llegue su abuelo. Dayana, su abuelo la va a corregir. Y usted decía que con la faja, mi abuelo tenía una verga de toro, pastora Tati, con la que corrigió a todos mis tíos. Gracias al Señor, yo me salvé. Porque mi abuelito a mí nunca me tocó, pero es que ni tan siquiera con la mano, ¿verdad? Ni una chancleta. Pero en ese tiempo mis tíos me cuentan que era verga de toro, que era chancleta para arriba y para abajo, que mi abuelita los pellizcaba, que los agarraba de las orejas. Mira, Dayana, tú hablas de esto y entonces viene a mi memoria mi tiempo de niñez, de infancia. Ay, bien terrible, era yo, miren, me jalaba tortas por todo lado. Una vez nunca se me olvida, estaba mi mamá con unas visitas y yo era bien peleona. Ay, me encantaba andar pellizcando a los chiquillos y jalándoles el pelo. Y estaba mami con las visitas en la sala. Y llego y yo me quedo escuchando la conversación. Y llego y digo, ay, a mí me gustaría ser grande para tener un chiquito y pegarle bastante. Y mi mamá llegó y me dio por la boca. Y hasta el día de hoy yo no sé por qué me pegó, si fue porque me inmiscuí en una conversación de grande o porque dije algo que no era, ¿verdad? Pero la educación hacia los padres con los hijos era bien tremenda. Yo me acuerdo que mi mamá ella murió y era una señora alta, negra, gorda, ¿verdad? Y Dayana, no había escondite para ella. Cuando había faja, había faja. Entonces yo muy sagazmente me metía debajo de la cama al último rincón y ella con una mano levantaba la cama y con el otro lado me daba. Me metía al baño, corría el ropero al baño y me quedaba todo el día en el baño. Entonces uno puede ver que para el día de hoy quizá esto es agresión. Sí, claro. Pero yo les digo, al menos para mí fue necesaria la corrección. Muchos de nosotros, los que rondamos, Dayana, tal vez de 30 años para arriba, tuvimos padres que fueron bien duros a la hora de educar. Pero yo me acuerdo que mami llegaba y decía, 5 de la tarde, todo el mundo haciendo tarea, hay una mosca no sonaba. Cierto. Hay una mosca no sonaba y yo me crié solo con mi mamá, padre y madre. Y todos mis hermanos súper educados. Tú decías ahora que tu abuelita llegaba y te volvía a ver feo y ya, ahí decía todo lo que tenía que decir. Igual mi mamá nos cruzaba unos ojos que inmediatamente yo solo me acuerdo que lo cerraba. No quería verla, solo sabía que tenía que obedecer insofacto. Claro, por eso es que yo le digo, pastora Tati, que el rol que tal vez la mujer ha tomado no lo ha asimilado de la mejor manera, porque sí, es muy bueno todo esto de la liberación femenina, todo esto de que podemos tener puestos laboralmente hablando, ¿verdad? Donde ya no es solamente un gerente en un banco, existen muchas mujeres que son muy inteligentes, que son mujeres que se han desarrollado y que han logrado tener cosas mejores de lo que antes, por ser el machismo, ¿verdad? Solamente los hombres podían alcanzar esos puestos, pero al mismo tiempo también vemos esa ausencia de la que usted hablaba al principio, pastora Tati, de una educación, la ausencia de que los hijos nos reclaman. Imagínense que yo no trabajo,
tenemos un negocio propio, pero aún así me ausento de la casa y ya mis hijos han resentido eso. Mis hijos me han reclamado. Matías no puede hablar bien porque tiene 2 años y 7 meses, pero él reclama mi tiempo. Por supuesto. Y es tanto lo que lo reclama Pastora Tati, que la que lo cuida es mi suegra, y él ahora solo quiere estar con mi suegra. Yo llego y yo me resiento porque él se me queda bien y me dice, mamá, váyase. Yo me quedo con mi tita, lo saco de la casa pegando gritos, Pastora Tati, y eso para mí es un golpe. Por supuesto. Porque yo digo, ¿cómo es posible que mi hijo no quiera estar con la mamá? Y otra de las cosas también, cuando yo pues he dado consejería, he topado con familias que llegan, digamos, a recibir consejería y el hijo se descarrió. Ajá. Drogas, mal portado, licor, y hemos llegado a la conclusión, en la mayoría de estos casos, que es por ausencia de un padre o de una madre. ¿Por qué? Porque el papá se va a trabajar. Y una de las cosas que tenemos que rescatar acá es que la mayoría de la gente pues quiere vivir bien. Sí. Quiere tener su nevera, quiere tener su cocina, quiere ir al ritmo del siglo, al ritmo de la moda. Y muchas veces el varón pues no puede costear con todas aquellas cosas para poder tenerle a su esposa, a sus hijos, lo que piden. Entonces llegan a la conclusión de que se vaya a trabajar. Perfecto. Tienen la pantalla de 50, qué sé yo, tienen su juego de muebles de microfibra y empiezan a vivir una vida llena de lujos. Sí. Pero sus hijos no están. Así es. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde un compañero haciendo tarea? ¿Qué tipo de tarea? ¿Qué compañero? No saben. Antes yo, para ir a hacer una tarea, que no había ni teléfonos ni nada, mi mamá tenía que conocer la señora donde yo iba. La compañera donde yo iba tenía que ser impecable, claro, porque si no, no me dejaban juntarme con ella. Y mi mamá le decía, no la venga a buscar, no se junte con ella porque yo no la dejo. Ahora vaya a eso, se le va el hijo de la casa, ¿verdad? Sí, entonces claro, se han perdido tantas cosas. No, de hecho, Pastora Tati, a mí me pasaba que mi abuelita nunca me dejó ir a ninguna casa. Así, jamás. Todas las tareas, todas las cosas eran en mi casa. Eran en mi casa, y para ir tal vez aterrizando un poquito, porque como siempre, Pastora Tati, se nos va el tiempo súper rápido, hay algo muy importante y lo quiero contar como testimonio para ustedes, y es eso que usted decía, y Dios todo lo hace perfecto. Uno se mete en el mundo y uno quiere tener todo lo que las demás personas tienen. A mí me sucedió, Pastora Tati, yo trabajé 8 años para tratar de tener una mejor calidad de vida y tratar de darle, en ese tiempo solo existía Abigail. Y se vale, se vale trabajar para tener una buena calidad de vida, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que aterrizar, porque tantas cosas, tantos lujos, tantas cosas materialmente hablando que le dimos a Abigail, pero llegamos a un alto. Y donde Dios nos habló directamente y nos dijo, es hora de que salga de trabajar, Dayana. Para mí fue muy difícil porque yo estaba acostumbrada a tener mi plata, que yo tenía absolutamente todo, pero Dios me habló y Dios me dijo, tus hijos, tiempo de calidad, tiempo de calidad con ellos. Se ha perdido tanto. Porque a veces estamos todo el día metidas en una casa, y eso es para todas las mamitas que no tienen un trabajo, pero no sabemos quiénes son los amigos de nuestros hijos, no sabemos, como decía la pastora Tati, a dónde fueron a hacer una tarea, no sabemos quiénes son los papás de esos niños, no somos amigas de nuestras hijas. Y no tenemos esa comunicación donde nos respeten, donde con tan solo retorcer los ojos nuestros hijos sepan que está la autoridad en la casa y que tienen que respetarla. Y todo esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta que sí hay que volver al pasado y ver lo que hacían nuestras abuelitas, ver de qué manera los educaban y tal vez no darles como una verga de toro o de la manera de castigos que hacían en esos tiempos, pero sí tener una autoridad en la casa. Por supuesto. Y que sepan que se respetan. Donde ellos vean que hay una autoridad, que hay alguien a lo cual tienen que respetar, hacer caso, seguir, alguien ejemplar. Pues Dayanita, hemos llegado al final, de verdad que vamos a ver si le metemos a Entre Amigas más tiempo, sí, pero prepárense, ahora viene con nosotros nuestra amada amiga Alejandra, con una palabra tremenda, poderosa, así es que busquen lápiz y papel, y vamos con Alejandra en este momento. Bendiciones. Bendiciones, amados. Perfume de Gozo les saluda una vez más. Hoy me ha tocado a mí el privilegio de la palabra.
Oro a Dios para que el Señor le dé espíritu de revelación y sabiduría ahí donde usted se encuentra, para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento, para que esta palabra que va a ser impartida impacte su vida, su corazón, su mente, sus emociones, sus sentimientos, para que el Señor le hable hoy a través de esta su servidora. Hoy le pedí a mi amiga Dayana que me acompañara porque voy a necesitar que sostengan a unos muñequitos que también me van a ayudar hoy, que van a representar el tema de hoy. El tema de hoy es el hombre, un ser tripartito. Traje unos muñequitos, unos invitados que van a representar el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Por qué los traje? Porque yo aprendí así. Aprendí que muchas veces se sostiene más, se retiene más en la mente lo que entra por los ojos que lo que entra por los oídos. Y si entra por los dos, entonces eso va a quedar grabado ahí en la mente. Para que ustedes puedan captar, para poder explicarles cuál es la importancia de saber, de entender que somos tres en uno, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios dice que somos seres tripartitos. ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo y eso todo mundo lo sabe. Entonces, decimos que somos espíritu con un alma viviendo en un cuerpo. Va de nuevo otra vez. Somos espíritu con un alma viviendo en un cuerpo. Ese hermoso caparazón que Dios nos ha dado es el cuerpo. Pero el Señor también nos puso espíritu y nos puso un alma. En Primera de Tesalonicenses 5:23 les voy a recordar que tengan ahí una libretita, un lapicero, porque voy a estar dando muchos versículos que ustedes no van a tener tiempo de estar buscando, pero que a mí me encantaría que después ustedes puedan ir a la palabra y puedan cerciorarse que todo lo que hablamos acá en Perfume de Gozo, todo está ahí en la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos está demostrando que somos espíritu, alma y cuerpo. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Este versículo muestra claramente que el hombre está compuesto de tres partes, pero que el espíritu es primero. ¿Por qué? Porque el espíritu es la parte más importante, porque el espíritu es lo que le pertenece al Señor, lo que está en comunión con Dios. El hombre no puede hacer una distinción entre el espíritu y el alma. Muchas veces, cuando no conocemos mucho la palabra, creemos que el espíritu y el alma son lo mismo, pero no. El hombre no puede hacer distinción, pero no puede hacer diferencia, pero la palabra sí. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta la división del alma y del espíritu. La palabra sí hace una división de que el alma y el espíritu son dos completamente diferentes. Entonces tenemos acá que somos espíritu. ¿Qué encontramos en el espíritu? En el espíritu encontramos la conciencia. En el espíritu encontramos la intuición. Y en el espíritu encontramos la comunión. Esas tres cosas encontramos en el espíritu. La conciencia nos reprende, la conciencia nos amonesta, la conciencia nos corrige, la conciencia nos enseña, la conciencia nos dirige y la conciencia nos ilumina. Todo eso hace la conciencia. Más adelante les doy los versículos. Encontramos también la intuición. La intuición nos instruye, nos preside, nos percibe. Eso que la intuición es eso que uno muchas veces dice, hay algo dentro de mí que me dice que mejor no haga ese negocio. Hay algo dentro de mí que me dice que mejor no confíe en esa persona. Dios nos ha dado esa intuición y eso lo encontramos en el espíritu. La intuición nos revela también. Eso es muy importante. Y también encontramos en el espíritu la comunión. La comunión
es la relación que yo tengo con Dios. La comunión es mi tiempo de oración con Dios. La comunión es mi adoración. Y la comunión, muy importante, es la adoración que sube a Dios, la comunicación mía con el Señor a través del Espíritu y a través de su Espíritu Santo. Luego tenemos el alma. En el alma encontramos tres cosas también. Encontramos la mente, la voluntad y las emociones. De todos los tres, el alma, muy importante. Y ahorita lo vamos a ver por qué es importante conocer bien lo que es espíritu, alma y cuerpo. En la mente, ¿qué encontramos? Lo que pienso, lo que razono, lo que argumento, lo que imagino, lo que sé, lo que entiendo, lo que justifica y lo que recuerdo en la mente. Luego en la voluntad, lo que yo quiero, lo que deseo, lo que anhelo y lo que decido, muy importante, porque de aquí, de la voluntad, es donde salen las intenciones del corazón. Yo decido obedecer a Dios o decido ir al mundo y ser desobediente. Esta es muy importante. Luego encontramos las emociones. En las emociones es donde encontramos la tristeza, la alegría, la ira, el enojo, los sentimientos, la nostalgia. Todas esas las encontramos en las emociones y lamentablemente muchas veces las emociones que están en el alma son las que nos dirigen. En lugar de nosotros dirigir nuestras emociones a través del espíritu, las emociones muchas veces, al no conocer mucho, al no estar en comunión con Dios, las emociones nos mueven a nosotros. Y luego encontramos el cuerpo, ese precioso caparazón que Dios nos ha dado a todos. En él encontramos los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, que también el enemigo muchas veces lo utiliza para hacernos caer. El enemigo utiliza los 5 sentidos para luego ir a la mente y que no hagamos la voluntad de Dios. Entonces también vamos a devolvernos un poquito a lo que es la creación del hombre. ¿Qué fue lo que Dios quiso cuando creó a Adán? Vamos a ir a ver a Génesis 2:7, que dice: entonces Yahvé, Dios, formó al hombre, hizo el cuerpo, luego lo hizo del polvo de la tierra y dice, muy importante, escuche mi amado, sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida, sopló la vida Zoé, la vida misma de Dios. Esa es la vida Zoé en hebreo. Dios sopló. Al soplar la vida Zoé, apareció el Espíritu de Dios sopló. Y fue el hombre, dice, un alma viviente. Fue el hombre un ser viviente. Apareció el alma. Hizo el cuerpo, hizo el espíritu y hizo el alma. Y él llama al hombre, en muchas versiones, alma viviente. En lugar de decir hombre, él dice alma viviente. El alma es la combinación del cuerpo con el espíritu. El alma es la combinación del cuerpo y el espíritu. Por eso se dice que el hombre se convirtió en alma viviente. En Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Lógicamente también. Por tanto tenemos que cuerpo del hombre, espíritu del hombre, juntos son un alma viviente. El Señor sopló aliento de vidas, dice en una versión. No aliento de vidas, sino alientos de vidas. ¿Por qué? Porque la vida del cuerpo, la vida del alma y la vida del espíritu son 3 en 1. Los ángeles fueron creados como espíritus, pero el hombre fue creado como un alma viviente. El hombre depende del alma. Lo que es el hombre, lo que somos usted y yo, amados, dependen del alma, porque de ahí sale todo. El alma nos representa a nosotros. Si el alma del hombre quiere obedecer a Dios, permitirá que el espíritu gobierne al hombre a hacer lo que Dios ordena, a obedecer a Dios. Pero si el alma no quiere reprimir el espíritu, entonces el espíritu hace lo que el alma le dicte, sea lo bueno o sea lo malo.
Cuando Dios creó al hombre, y esto es muy importante, le dio libertad. Desde el principio el Señor le dio libertad a Adán de hacer lo que él quisiera. No lo creó como una máquina dirigida por Dios. Él le dio total libertad de elección. Él podía hacer lo que quisiera. Y ni Dios ni el enemigo pueden hacer algo si nosotros no se lo permitimos. Ni Dios ni el enemigo, si nosotros no le damos nuestro consentimiento. Y eso sale del alma. En un principio, el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser. El espíritu gobernaba el alma y el cuerpo. Cuando Dios hizo a Adán, el espíritu gobernaba el alma y el cuerpo. Eso es muy importante. Estaban sujetas, el alma y el cuerpo estaban sujetas al espíritu. El espíritu de Adán era la parte dominante en la vida de Adán. El gobierno y el señorío que ejercía Adán sobre la tierra lo hacía por medio del espíritu. El alma y el cuerpo de Adán, el alma y el cuerpo de Adán eran los canales que el espíritu usaba para llevar a cabo la voluntad de Dios, el alma y el cuerpo de Adán. En el principio, cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu perdió autoridad. Ya el espíritu no gobernaba sobre el cuerpo y el alma, porque hubo pecado. Entonces, en ese momento se perdió el dominio, se perdió la autoridad. Satanás vino, todos sabemos la historia, hizo a Eva caer, vino, entró por su gusto, le enseñó el fruto prohibido, le dijo que conocería el bien y el mal, atacó su mente y entró el pecado. El cuerpo de Eva fue estimulado al pecado, él llegó al alma. Satanás se apoderó de la voluntad de Adán a través de sus emociones, mientras que también se apoderó de la voluntad de Eva a través de su mente, porque ahí es donde trabaja. En el alma es donde el enemigo trabaja para hacernos caer, o donde si nosotros venimos a Cristo, el Espíritu trabaja para que estemos haciendo la voluntad de Dios. Satanás usa las cosas de la carne para atraer el alma del hombre hacia el pecado. En cuanto el alma peca, el espíritu queda sumido en una gran oscuridad. Eso pasó cuando Adán pecó. La estrategia del enemigo siempre va a ser de afuera hacia adentro. Él va a entrar lanzándonos a la mente ideas, pensamientos, cosas para hacernos caer. Dios opera siempre de adentro hacia afuera, sanando nuestro corazón, sanando nuestra alma, sanando nuestro espíritu. Una vez que Satanás se apodera de la voluntad del hombre, controla a ese hombre. Yo espero, amadito, que Dios te esté hablando en este momento, que tú puedas entender que ahí en el alma es donde sale todo, que ese es el canal, que es ahí donde nosotros tomamos decisiones. Si activamos la voluntad a la obediencia o a la desobediencia. Quizás ahorita te estés diciendo, yo he intentado tantas veces dejar este vicio, he intentado tantas veces ser fiel, he intentado tantas veces no ser iracundo, pero hay algo más fuerte que yo. Sí, amado, en el alma ahí están las emociones, la voluntad, pero cuando uno viene a Cristo y uno entiende eso, uno sabe que Dios nos da una autoridad, le da a mi espíritu la autoridad de ordenarle al alma para que el cuerpo se sujete. Esa es la importancia de que hoy tú sepas qué es el espíritu que hay en él, qué es el alma que hay en ella y qué es el cuerpo, para yo poder resistir, para yo poder activar el dominio que Dios me ha dado. El Señor le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no, porque ciertamente morirás. En el original dice que el día que comas de él, muriendo morirás. Hay una versión que dice, muriendo morirás. ¿Por qué? Porque el espíritu iba a morir.
No iban a morir ellos el cuerpo, pero iba a morir el espíritu, porque cometieron pecado. Entonces el espíritu iba a morir. Hoy en día el hombre prefiere comer del árbol de la ciencia, desechando el árbol de la vida. Adán y Eva escogieron la ciencia, escogieron el conocimiento, escogieron la sabiduría, escogieron la vida del alma, pero perdieron la vida espiritual, que es la más importante, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Escogemos la vida del alma, la vida de las decisiones, de hacer lo que yo quiero, y perdemos la vida espiritual. Adán y Eva ganaron la vida del alma, decíamos, pero perdieron la vida de Dios. Cuando Jesús murió, Él dio la vida del alma para darnos la vida Zoé, que es la vida misma de Él. Él dio la vida del alma para darnos a nosotros la vida de Él, la vida Zoé. Dice la palabra en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida, su alma, en rescate por muchos, para darnos la vida Zoé. Dice la palabra, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo he venido para que tengas la vida Zoé, la vida misma de Dios. A eso vino Cristo, a eso vino a darte la vida Zoé. Adán era consciente de Dios, pero después de la caída, el espíritu murió. Cuando decimos que el espíritu está muerto, queremos decir que el espíritu está separado de Dios. El espíritu sigue ahí, sigue existiendo, pero está separado de Dios. Espero que les esté quedando claro, estén viendo los muñequitos. Mi amiga Dayana aquí muy amablemente está enseñándonos los muñequitos. El plan de Dios para el espíritu era que gobernase nuestra alma. Pero cuando el hombre cayó en pecado, su espíritu esclavizó el alma. El espíritu es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios, y solo por ella podemos percibir y adorar a Dios. Mediante el espíritu somos conscientes de la presencia de Dios y del mundo espiritual. Dios vive en el espíritu. El yo vive en el alma, mientras que los sentidos viven en el cuerpo. El espíritu no puede actuar directamente en el cuerpo sin autorización del alma. Necesita ese medio, necesita ese canal. El espíritu no puede ordenarle al cuerpo sin la autorización del alma, y el cuerpo no puede ordenarle al espíritu sin la autorización el cuerpo no puede ordenarle al alma sin la autorización del espíritu. El alma es el medio. Eso es importante que les quede claro, mis amados hermanos, que el espíritu transmite su pensamiento al alma, y el alma utiliza el cuerpo para que lo que el espíritu dijo sea, para que se obedezca. ¿Cómo se los explico? Les pongo un ejemplo. Yo decido ayunar. Yo lo practico en mi casa. Yo me levanto, inmediatamente mi espíritu, si está en comunión con Dios, le ordena a mi cuerpo, a mi alma, le dice, le notifica a mi estómago que estoy en ayuno. Inmediatamente desde que me levanto. Yo le digo, mi espíritu le dice, cuerpo, que estoy en ayuno y que se sujeta en el nombre de Jesús y que no me va a doler la cabeza y que lo voy a poder cumplir hasta X hora. Esa es una forma en que se transmite. Por eso el alma es un canal. Yo le ordeno a mi cuerpo a través de mi espíritu. Yo también le digo, voy a levantarme todas las madrugadas a orar, a adorar a Dios. Yo le notifico a mi carne, le notifico, el espíritu mío le notifica que lo voy a hacer. Y así es, porque yo le estoy avisando, yo le estoy diciendo a mi alma, y yo activo la voluntad a obedecer, porque se activa la voluntad en el alma a la obediencia o a la desobediencia, a lo que es o a lo que no es. El espíritu tiene 3 funciones, ya lo vimos: la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia
Hay un versículo que dice, aún en las noches me corrige mi conciencia. La conciencia corrige. Hay otro que dice, mi conciencia aún en las noches me amonesta. Eso es lo que hace la conciencia, me amonesta. Según la conciencia nos amonesta, nos corrige, nos reprende, nos instruye y nos enseña. Amadito, todo eso hace la conciencia. Nuestra conciencia es avivada cuando nacemos de nuevo. Eso es muy importante. Si no nacemos de nuevo, si no nos convertimos a Cristo, si no nos reconciliamos con el Señor, no podemos activar la conciencia. La sangre preciosa de Jesús purifica nuestra conciencia. Eso dice Hebreos 9:14. Seguir la voz de la conciencia es una señal de una verdadera espiritualidad y eso está en el Espíritu. Si la conciencia nos condena, hemos de arrepentirnos inmediatamente para que nuestras oraciones sean escuchadas en el cielo. Luego tenemos la intuición. La intuición es el órgano sensitivo del espíritu humano. Es aquello, decíamos ahora, que cuando yo siento una voz interior que me dice no lo hagas. Eso es la intuición. Dios, hay algo dentro de mí, decimos, que me dice que no lo haga. La intuición nos da un sentir interno. La conciencia nos da un mensaje interno que es diferente, son diferentes la intuición y la conciencia. La intuición nos da un sentir interno, debemos prestar atención a la voz y al sentir de nuestro espíritu. Pero eso solo lo logramos cuando tenemos una verdadera comunión con el Señor. El creyente conoce las cosas de Dios por la intuición de su espíritu. La mente puede entender, pero no puede conocer. El Espíritu Santo, ahí entra el Espíritu Santo, capacita a nuestro espíritu para que conozca y nuestro espíritu instruye a la mente para que entienda. Eso es muy importante. Conocer las cosas por la intuición es lo que la Biblia llama revelación. Nos comunicamos con el mundo material a través del cuerpo, pero con el mundo espiritual a través del espíritu. No podemos percibir a Dios en nuestros pensamientos ni con nuestros sentimientos, solo podemos percibir a Dios con nuestro espíritu. Los animales no tienen espíritu, por eso no pueden tener comunión con Dios. La voluntad. Bueno, vamos a ir ahora a lo que es el alma. En el alma encontramos la mente, la voluntad y las emociones. En el alma, decíamos, se encuentra nuestra personalidad. Por medio del alma, el hombre es consciente de sí mismo. El alma es el punto de encuentro, decíamos, entre el espíritu y el cuerpo. El alma está ligada al mundo espiritual a través del espíritu y al mundo material a través del cuerpo. La esencia de nuestra personalidad, recordemos, es el alma. Aquí nacen todos, de aquí salen nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Pero Dios, cuando venimos a Cristo, Dios nos da la capacidad de decisión, de activar mi voluntad a obedecer a Dios o activar mi voluntad a desobedecer a Dios. Eso es importante, es mi decisión si lo hago, si obedezco o si no obedezco. Tenemos la mente. La mente es yo pienso, yo razono, yo cuestiono. La voluntad, yo quiero, yo deseo o yo anhelo. ¿Cuántas veces hemos dicho yo hago lo que quiero? Muchas veces, cuando andábamos lejos del Señor y alguien venía a aconsejarnos, a ayudarnos, decíamos, no, ya yo estoy grande, yo hago lo que quiero, yo decido hacerlo porque yo soy yo. De ahí salen esos sentimientos, de ahí sale de la voluntad. Las emociones, yo siento. Muchas veces queremos dejar algo que sabemos que está mal. Sabemos, amadito, que ahí donde nos estás viendo, amada, que nos estás viendo ahí en tu casa, en tu trabajo, que tal vez estás atada a una ligadura ahí de pecado, que tú sabes y que tú muchas veces dices, es que yo quiero dejarlo, o quizás
te emocionas, porque las emociones salen del alma, y tú vienes y dices, yo quiero dejarlo, ya yo voy a dejar eso, ya yo ya me decidí, voy a congregarme, voy a leer la palabra, voy a llorar, voy a orar, pero es por un momento, porque todo fue una emoción, y salió de ahí. Otro día te hacen algo, pasa cualquier cosa, y inmediatamente se te olvidó, vuelves a caer otra vez. Esos son cuando las emociones nos manejan a nosotros. Nosotros no debemos de permitir que las emociones nos manejen a nosotros, sino que nosotros manejemos las emociones. Luego tenemos lo que pensamos, lo que queremos y lo que sentimos afecta a nuestro cuerpo. Muchas veces se enfatiza que debemos cuidar lo que pensamos, pero también nuestras emociones son importantes, que era lo que decíamos. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar la voz del espíritu de la voz del alma? Porque son dos voces diferentes las que yo voy a escuchar. ¿Cómo hago yo entonces? Me dices tú, amigo y amiga que me estás viendo ahí. ¿Cómo hago yo para diferenciar la voz del alma y la voz del espíritu y la voz del alma? La voz de nuestro espíritu está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es importante que tú leas la palabra de Dios, para que escuches la voz del espíritu. Y también muy importante, para que nadie te engañe, para que nadie llegue con una falsa doctrina. Está influenciada, la voz del espíritu está influenciada por la palabra del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo llega a ti y tú vas a poder oír la voz. El Espíritu Santo te va a traer la convicción, la revelación de que la voz que estás escuchando es la voz de Dios. La voz de nuestro espíritu produce fe y confianza. Tu fe es desarrollada, tú lo vas a saber, tú lo vas a entender, tú le vas a creer a Dios, vas a creer a todas las promesas de Dios cuando oyes esa voz del Espíritu. La voz del Espíritu también, su motivación es el amor. Su motivación es el amor. Tú vas a ser una persona que ama, tú vas a ser una persona que Dios la usa para abrazar. Nos persuade pacientemente. La voz del Espíritu nos persuade. La voz del Espíritu nos trae paz. La voz del Espíritu te trae paz. Tú vas a poder diferenciar la voz del Espíritu de la voz del alma. La voz del Espíritu te edifica. La voz del Espíritu, muy importante, glorifica a Dios. La voz del Espíritu adora a Dios. Ahora, ¿cuál es la voz del alma? La voz del alma no está de acuerdo con la palabra. La voz del alma no está de acuerdo con la palabra. La voz del alma está influenciada por el mundo y el diablo. La voz del alma produce duda y temor. No puede ser que una persona que está en el Señor, que está en el Espíritu, ande siempre con temores. Somos humanos, a veces nos pasa, pero no es de siempre. No puedo andar teniendo temores a la oscuridad, teniendo temores de muerte, teniendo temores. Hay vidas que andan así, hay vidas que andan llenas de miedo. Están escuchando la voz del alma que te dice, mejor no salgas porque te puede atropellar un carro. Mejor no salgas porque te ataca una bacteria y te vas a enfermar y te va a dar una enfermedad terminal. Y ahí está la voz del alma, el enemigo atacando tu mente. Ahí, atacando el alma, atacando la mente y dándonos temor, dándonos duda. Recordemos que la voz del Espíritu es fe y confianza. ¿En quién? En el Señor. La voz del alma, su motivación es el egoísmo. La voz del alma trae confusión. Y Dios no es confusión. No, Dios es paz. Dios no confunde. Si yo me siento en confusión, si yo estoy pensando que si sí, que si no, ya esa no es la voz del Espíritu. Ya esa es la voz del alma que te está hablando. La voz del alma destruye. La voz del alma busca su propia gloria, su propio ego. Por lo tanto, es muy fácil, amado,
diferenciar la voz del alma a la voz del espíritu. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo un día lo acepté en mi corazón y el Espíritu Santo llegó a mi vida, yo voy a poder diferenciar esas voces en el nombre de Jesús. Y cuando vengan esas voces negativas, cuando vengan esas voces de temor, cuando vengan esas voces de duda, yo voy a poder, en el nombre de Jesús, venir y poner el dominio propio que Dios me ha dado para cancelar, para reprender, para seguir adelante y tener fe en las promesas que Dios tiene para mi vida. En 2 de Corintios 5:1 dice que el cuerpo es llamado casa. Por tanto, el cuerpo es la morada donde habitan el espíritu y el alma. Y tienen que estar de acuerdo. Dice, andarán dos juntos, si no se ponen de acuerdo, no puede ser, ¿verdad? Entonces necesitamos estar en contacto con el Espíritu para que estos se pongan de acuerdo a qué, hacer la voluntad de Dios. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es el que tiene su casa dividida. Por un lado, el Espíritu quiere someterse a Dios, pero por otro lado, su alma está llena de incredulidad y temor. Y en la Biblia encontramos que una casa dividida no puede caminar, no puede levantarse. Debemos negarnos a nosotros mismos. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que negarte. Únicamente negándote a ti mismo y agarrándote de la cruz podrás entonces hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo iba a morir, Él no permitió que su alma lo controlara. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que decirle, no se haga tu voluntad, sino no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos negamos a nosotros mismos cuando no hacemos lo que nuestros propios pensamientos y sentimientos nos dicen. Tenemos que ser firmes. El cristiano carnal es el que permite que su alma, sus pensamientos, sus emociones y su voluntad los controle su vida, controle su alma. En este momento yo quiero invitarte, yo espero que te haya quedado claro que eres un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo y que tú, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu, puedes ordenarle a tu alma que se sujete a hacer la voluntad de Dios. Y Dios te va a dar vida y vida en abundancia. En este momento yo quiero pedirte que hagas una oración. Si no tienes a Jesucristo en el corazón, que puedas hacer la oración, que si necesitas reconciliarte, puedas hacerlo también. Puedes cerrar ahí los ojitos y yo oro, amado Dios, Padre Santo, di aquí en el nombre de Jesús, Señor, te recibo en mi corazón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Yo oro para que tu Espíritu Santo entre a mi vida, Señor, y que a partir de ahora, conociendo que soy un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo, yo con el dominio propio que Dios me ha dado, pueda hacer tu voluntad. Que mi alma sea dirigida por tu Espíritu Santo a obedecer y no a desobedecer. Amén. En el nombre de Jesús, yo oro para que el Señor te dé fuerzas, para que tú actives tu fe, para que el Señor haya hablado a tu corazón, haya traído una palabra revelada, para que el Espíritu Santo de Dios haya calado en tu vida, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, les bendigo.